Pues nada, pues hoy, como nos comentaba Valle, vamos a empezar este capítulo 6 que va a hablar de los criminales arrepentidos. En esta segunda parte, los ejemplos donde hemos visto los suicidas, hemos visto los espíritus alegres, los espíritus felices. Hemos podido ver muchos ejemplos, ¿no? de, y formas de desencarnar, de despertar en el mundo espiritual. Hoy vamos a hablar de Jean-Louis Berger, el asesino del arzobispo de París. Pues el día 3 de enero de 1857, Monseñor Cibor, arzobispo de París, al salir de la iglesia de, de, de Saint-Étienne-du-Mont, fue herido mortalmente. El agresor, Berger, era un sacerdote joven, inestable y con antecedentes de conflictos con la jerarquía eclesiástica. Él fue detenido, juzgado rápidamente, en menos de un año. Fue guillotinado el 30 de enero de 1857 en París. Para poder entender un poco lo que ocurría entonces, vamos a hablar un poco del contexto político y del contexto religioso, porque ahí estaba el meollo de la motivación eh, de Berger para hacer lo que hizo, ¿no? Eh, en estos momentos Francia vivía bajo el segundo imperio de Napoleón III. Eh, el régimen quería legitimarse, consolidar esa legitimidad apoyándose en la Iglesia Católica. Estamos hablando de 1857. Bueno, en ese caso, en el 52, cuando estaba cuando se instauró el segundo imperio por Napoleón III, ¿no? Eh, no nos sorprende nada, ¿no? Que buscaran apoyarse en la iglesia, eso ya se había hecho muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Por esa influencia social que tenía la iglesia, ¿no? Y esta alianza entre el imperio y la iglesia lo que hacía era reforzar el control político sobre, pues, la población. Pero claro, para hacer esa alianza también eh, se generaron tensiones entre diferentes sectores de la iglesia, sobre todo los liberales, y con miembros del propio clero, pues que terminaron sintiéndose marginados porque no estaban de acuerdo pues, con esta alianza política. En el contexto religioso, pues en 1846 empezó su pontificado el Papa Pío IX, pero en 1854 fue cuando se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, es decir, que la Virgen María se había quedado embarazada de Jesucristo sin pecado original. ¿Qué pasó con eso? Pues que no todos los católicos estaban de acuerdo, tampoco los clérigos, todos estaban de acuerdo. Eh, algunos consideraban que este tipo de proclamaciones o de instauración de dogmas era un poco exceso de poder por parte del Papa. Y en este caso específico en Francia, este dogma provocó debates entre los ultramontanos, que eran los papistas, y los galicanos, que eran los que defendían la tradición gala y la independencia de la Iglesia francesa frente a la Iglesia de Roma. En el caso específico de Berger, pues Berger era un sacerdote joven, problemático y tenía choques frecuentes con sus superiores. Él tenía muchas ideas anticlericales dentro de la iglesia. Él criticaba el celibato, criticaba
pues era de esta facción galista, ¿no? Él criticaba, galista, no, perdón, gallicana. Él criticaba el exceso de centralismo romano y sobre todo el problema mayor que lo que más le revolvía era el tema del el dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, era rebelde, fue sancionado muchas veces, acabó marginado y eso fue alimentando su resentimiento contra la jerarquía eclesiástica. Y en este caso, el Monseñor Cibor, como arzobispo de París, era esa cabeza visible, ¿no? de la iglesia en París y también él apoyaba esa línea oficial eh, y, por supuesto, también el dogma proclamado por el Papa. Y entonces, para Berger, el, el Monseñor Cibor se hizo como que se convirtió en el símbolo de todo aquello que él más rechazaba, ¿no? Bueno, pues el asesinato del Monseñor Cibor causó un enorme escándalo en Francia, también se supo por Europa, porque al final era un sacerdote pues que estaba matando a un arzobispo delante de un templo, o sea, eso era el sacrilegio dentro del sacrilegio. Y la iglesia y el imperio quisieron, pues como sigue ocurriendo hasta hoy, ¿no? Hacerlo de forma rápida, reaccionar con rapidez para no se puede decir, ejemplificar a todos los demás para que evitar que se repitiera, ¿no? Entonces este hombre fue juzgado y guillotinado en menos de un mes. Así, ese caso también sirvió para reforzar esa alianza entre Napoleón y la Iglesia, porque al final la justicia se hizo por el Estado, ¿no? Por el imperio, por un crimen que se había cometido en la Iglesia por motivos religiosos. Entonces fue una forma, perdón, de demostrar la necesidad de ese orden frente a los perturbadores, ¿no? Lo que yo creo que tenemos que tener claro aquí es que, y luego cuando veamos la, la comunicación de Berger, es que Berger no fue un simple loco, él fue una persona atrapada entre estas tensiones dentro de la iglesia, ¿no? Entre el ultramontanismo y el galicismo, eh, entre la política. Eh, es verdad que su acto desesperado al final le terminó convirtiendo en un criminal y fue condenado sin miramientos, pero más adelante vamos a reflexionar también sobre eso, ¿no? Sobre qué es ser un criminal, ¿no? Bueno, pues él fue evocado el mismo día de su ejecución y dio las siguientes respuestas. Yo no he puesto todo en la diapositiva porque es más largo, ¿no? Eh, Él decía que todavía estaba ligado al cuerpo y le preguntan si su alma aún no se separó totalmente del cuerpo y él dice que no, que tiene miedo, eh, que esperad a que me reconozca, no estoy muerto, no es así. Y en vez de contestarle, le pregunta si estás arrepentido de lo que has hecho. Y él contesta, procedí mal al matar, pero me empujó mi carácter, que no podía tolerar humillaciones. ¿Me evocaréis alguna vez más? ¿Por qué? ¿Queréis retiraros? Y él contesta, quedaría aterrorizado si lo viera, temo que quiera hacerme lo mismo. Y le dicen que sin embargo, sin embargo nada tenéis que temer, porque vuestra alma ya está separada del cuerpo. Apartad toda inquietud, pues eso no es razonable. Es decir, le dicen, no, no te va a poder matar porque ya está muerto, ya estás muerto, ¿no? Tratad de serenaros. Y él dice que no puede, no puedo, estoy loco, esperad, ya recobraré toda mi lucidez. Si orarais, tal vez podríais concentrar vuestros pensamientos. Y él contesta,
como muchas veces, tengo miedo, no me atrevo a orar. Orad, la misericordia de Dios es inmensa. Vamos a orar con vos. Y él contesta, uy, perdón. Y él contesta, sí, la misericordia de Dios es infinita. Siempre he creído en ella. Y le preguntan, ¿ahora comprendéis mejor vuestra situación? Y él contesta, es tan extraordinaria que aún no consigo comprenderla. ¿Veis a vuestra víctima? Y él dice, me parece oír su voz, una voz semejante a la suya, que me dice, no te quiero más. ¿Será tal vez un efecto de mi imaginación? Estoy loco, os lo aseguro, pues veo a mi propio cuerpo en un lado y mi cabeza en otro. Con todo, me parece que estoy vivo, pero en el espacio entre la tierra y lo que denomináis cielo, siento el frío de una cuchilla que cae sobre mi cuello. Pero eso se debe al miedo a la muerte. También me parece que veo a una multitud de espíritus alrededor mío que me miran compasivamente, me hablan, pero no comprendo sus palabras. Y le preguntan, ¿hay entre esos espíritus alguno cuya presencia os humilla a causa de vuestro crimen? Os diría que solo uno me infunde pavor, aquel a quien he asesinado. Y le preguntan, ¿recordáis vuestras existencias anteriores? Y él contesta, no, todo es difuso, me siento como si estuviera soñando. Otra vez, necesito reconocerme. Le evocan 3 días después y le preguntan, ¿os reconocéis mejor ahora? Y él contesta, ya ahí se le va a notar mucho más consciente de su situación. Y él contesta, sé que ya no pertenezco a este mundo y no me quejo, lamento lo que he hecho, si bien mi espíritu está libre. Sé además que existe una serie de existencias que nos proporcionan conocimientos útiles a fin de que nos volvamos tan perfectos como sea posible a la criatura humana. ¿Recibís algún castigo por el crimen que cometisteis? Sí, lamento lo que hice y eso me hace sufrir. De modo que sois castigado. Y él contesta, soy castigado porque tengo conciencia de mi falta. Y por eso le pido perdón a Dios. Soy castigado porque reconozco que no tengo fe en Dios y porque ahora sé que no debemos abreviar los días de vida de nuestros hermanos. Mi castigo es el remordimiento de haber postergado mi progreso, pues me encaminé en un rumbo equivocado y hice oídos sordos al llamado de mi conciencia, que me advertía que no era a través del asesinato que alcanzaría mi objetivo. No obstante, me dejé dominar por el orgullo y la envidia. Me he engañado y me arrepiento, pues el hombre siempre debe esforzarse para dominar sus malas pasiones y no lo hice. Y le preguntan, ¿qué sensación experimentáis cuando os evocamos? Y él contesta, placer y temor, porque no soy malo. ¿En qué consiste ese placer y ese temor? Placer de conversar con los hombres y de poder, en parte, reparar mis faltas al confesarlas. Temor que no sé definir, una especie de vergüenza por haberme convertido en asesino. Yo creo que hay eh, una clave muy grande, ¿no? Placer y temor porque no soy malo, ¿no? Placer por reparar mis faltas y confesarlas, y vergüenza por haberme convertido en asesino. ¿Deseáis reencarnar en la tierra? Sí, os lo ruego. Deseo hallarme constantemente expuesto a que me asesinen y probar el temor que eso me causa. Y viene una nota que nos pone Kardec, que dice que Monseñor Sibor fue evocado y manifestó que perdonaba a su asesino y oraba a favor de su retorno al bien. Agregó que si hubiera estado presente en la evocación de Verger, no se habría dejado ver por él,
para no aumentar el sufrimiento del culpable. El temor de ver a la víctima, que era una señal de remordimiento, era de por sí ya un castigo. Y le preguntan, el hombre que cometió un asesinato, en la nota pone, ¿no? La pregunta, el hombre que cometió un asesinato sabía antes de escoger esa existencia que en ella se convertiría en un asesino. Y la contestación es no. Sabe que si elige una vida de lucha, existe una probabilidad de que mate a uno de sus semejantes, pero ignora si lo hará, pues pues por lo general está en la lucha consigo mismo. Esta, esta pregunta que nos pone aquí Kardec, en realidad es la pregunta 861, que la vamos a ver más adelante del libro de los espíritus, y está en el libro tercero, Leyes Morales, capítulo 10, Fatalidad. Y la respuesta es bastante más larga y bastante más profunda y bastante más aclaradora. Si tenemos tiempo más adelante, porque he traído bastantes cosas para que veamos, vamos a intentar hablar de eso, de esa, de esa pregunta que está en el libro de los espíritus. Pero es que he querido hablaros de tantas cosas, también quería dejar espacio luego para que pudiéramos hablar de todo lo que hay aquí, pero es que hay un aluvión de tantas cosas que me gustaría hablar que alguna cosa se quedará al final para atrás. Perdón. Eh, También hay otra nota eh, que nos deja Kardec, que dice que la situación de Berger en el momento de su muerte es la misma que casi todos los que perecen de muerte violenta. Bueno, en suma, voy a resumir un poco porque eso lo podéis ver después en el cielo y el infierno, o lo habréis leído con anterioridad, ¿no? Eh, lo que nos viene a decir es que se le impidió ver al arzobispo porque eso no era necesario para ejercitar su remordimiento, porque él ya se mostraba arrepentido y él mismo temía verle por esa vergüenza, por ese arrepentimiento, ¿no? Eh, que nada más él dejó la tierra, invadió su alma ese arrepentimiento, repudió lo que había hecho, ¿no? Y deseó sinceramente repararlo. Y por eso no era necesario el exceso de sufrimiento, eh, porque solo su propia conciencia ya había gritado, ¿no? Ya había dicho que estaba mal lo que había hecho y que había despreciado una vida, ¿no? Y que es sorprendente la rapidez del cambio eh, en, que él tuvo de ideas, ¿no? Como él se dio cuenta tan rápido de que se había equivocado, porque muchas veces otros espíritus cometen un error y siguen mucho tiempo encima de eso, ¿no? Ese arrepentimiento a veces es más tardío, ¿no? Y se prolonga, y ese castigo se prolonga mucho. Castigo, hablando en lo que él dice que es castigo, ¿no? Que es arrepentirse o sufrir por lo que hizo, ¿no? Y lo que nos viene a decir que la obstinación en el mal, es decir, la gente que sigue, sigue, sigue en el error y sigue, sigue, sigue con con ese, sosteniendo ese pensamiento, ¿no? Proviene del orgullo que se rehúsa a someterse y a confesar o a reconocer sus propios errores. Y que la persistencia en el mal, más o menos prolongada después de la muerte, va a ser una prueba pues del estado de adelantamiento, ¿no? Que está cada espíritu, ¿no? Y para eso tendrá que pasar por las pruebas que necesite para corregirse. Entonces, antes de entrar en toda la información que tengo he traído varias cosas del libro de los espíritus, pero como eso
lo podemos ver después. eh, yo creo que sí que bueno, vamos a ver la reflexión primero y luego ya, si eso, pasamos a la información que añadida que he traído del libro de los espíritus, ¿vale? He traído una reflexión que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque yo creo que eh, tenemos la idea de que, de que un criminal es un apestado, ¿no? Es una persona de otra categoría que no es la nuestra. Y yo creo que es importante hacer esa reflexión. ¿Qué es ser un criminal? Pues un criminal es una persona que ha cometido un crimen, es decir, una acción, algo que ha hecho o que ha dejado ocurrir, prohibida, está castigada y penada por la ley. Esa es la definición de un delito o de un crimen, ¿no? En términos formales, ¿no? Es una persona que ha violado la ley penal mediante un acto que podemos considerar delictivo, aunque la palabra criminal en sí solo la solemos usar cuando esta persona ha cometido un delito grave, ¿no? Pero desde conducir ebrio hasta asesinar y descuartizar a alguien, desde un hurto hasta robar el dinero de la jubilación, de la mutualidad de los viejitos de no sé dónde, pues también es delito. Es decir, todo está metido en el mismo saco, ¿no? Ahora viene otra reflexión. ¿Qué se considera un acto ilícito o moralmente equivocado? Porque claro, una cosa es lo que sea ilícito y otra cosa es lo que sea moralmente equivocado o reprochable. Son dos cosas diferentes. Bueno, yo en mi reflexión digo que un acto moralmente equivocado es algo que vulnera los principios éticos, digamos, universales, ¿no? Justicia, respeto, eh, honestidad, no hacer daño a los demás. Es algo que contradice los valores de la sociedad en la que vivimos, ¿no? La solidaridad, la dignidad humana, la empatía. Y es algo que va contra nuestra propia conciencia moral, ¿no? Porque si hacemos algo que nos causa remordimiento o sensación de haber obrado mal, que creeremos que moralmente hemos hecho algo equivocado, ¿no? La siguiente reflexión que traigo, ¿no? ¿Qué hace una persona cometer un acto ilícito o moralmente reprochable o equivocado? Bueno, yo creo que hay varios factores que pueden llevar a cometer un acto penal o moralmente reprochable, ¿no? Pueden ser factores personales, hay gente que tiene problemas de control de impulsividad, codicia, ira, ignorancia, adicciones, enfermedades mentales. Hay factores sociales como presión de grupo, desigualdad, falta de oportunidad, crecer en un ambiente violento.
Hay factores culturales, ideológicos, que pueden llevar a justificar la violencia, los dogmas, las creencias extremas, como era el caso de, de Berger, ¿no? Y luego están los factores situacionales, ¿no? Que son un poco de la oportunidad, ¿no? La ocasión propicia, la ausencia de control y la sensación de impunidad. Estos factores no son excluyentes unos de otros, porque muchas veces en este caldo de cultivo de la violencia se aprovecha de la ignorancia, se aprovecha de la desigualdad, de la falta de oportunidad, de las adicciones, para justificar la violencia, para justificar la violencia por la desigualdad. Eso pasa mucho en los sitios donde hay mucha pobreza, porque ven a gente que tiene todo y dicen, tú no tienes nada. O el caldo de cultivo, por ejemplo, del terrorismo, les dan un motivo, una justificación de violencia por motivos ideológicos, culturales. Ahora dejo aquí yo mi pregunta para que meditemos y para que luego hablemos de ello, ¿no? ¿Cualquiera de nosotros está libre de ser un criminal? ¿Cualquiera de nosotros está libre de equivocarse y equivocarse creyendo que tiene la razón o que tiene una justificación para hacer lo que hace? Con eso, lo que quiero que pensemos y que veamos, que los que me conocen hace mucho tiempo lo saben, que siempre lo digo, que la línea es muy fina, que no podemos mirar a nadie por encima del hombro, no podemos creer que una persona que comete un acto criminal es distinta de nosotros, es de una clase de persona distinta, porque no sabemos si nos podemos ver en esta situación o en una situación personal o en una situación social que nos pueda llevar a actuar de una forma penalmente reprochable o moralmente reprochable. Ahí lo dejo. Eh, yo no sé si queréis que siga porque yo os he traído aquí, pero yo creo que lo que he traído aquí después podemos ver en otros momentos, ¿no? Eh, porque yo aquí os traía el libro de los espíritus hablando sobre la separación del cuerpo y del alma, cómo opera, porque él dice, ¿no? Que vio su cabeza para un lado, su cuerpo para otro. También traía para hablar eh, más profundamente del la pregunta 861 y traía también para hablar sobre la pena de muerte, que también está en el libro de los espíritus, porque al final él fue ajusticiado por una pena de muerte. Pero todo eso que he traído es muy largo, entonces yo creo que hablaremos ahora más profundamente de la pregunta 861 y ya dejamos el tiempo que quede para, para para debatir sobre las reflexiones que hemos traído. Y vosotros sabéis lo que he dicho, si queréis profundizar en el tema de la pena de muerte, está en el libro de los espíritus, en el libro tercero, leyes morales, ley de destrucción, pena de muerte. Y el tema de la separación del cuerpo y del alma está en regreso de la vida material a la espiritual, en el libro segundo. Entonces, esa pregunta que estaba puesta en la nota de Kardec, ¿no? El hombre que comete un asesinato sabe al escoger su existencia que llegará a ser asesino. Y nos dice, solo nos dijo la primera parte, ¿no? No, sabe que eligiendo una vida de lucha corre el riesgo de matar a uno de sus semejantes, pero ignora si lo hará, porque casi siempre delibera antes de cometer el crimen. Y aquel que delibera algo
es siempre libre de hacerlo o no hacerlo. Sabed pues que nadie está predestinado para un crimen y que todo crimen o cualquier otro acto es siempre resultado de la voluntad y del libre albedrío. Vosotros confundís dos cosas diferentes, los acontecimientos materiales de la vida y los actos de la vida moral. Sí, fatalidad existe a veces respecto de aquellos acontecimientos materiales cuya causa está fuera de vosotros y que son independientes de vuestra voluntad. En cuanto a los actos de la vida moral, dimanan siempre del hombre, quien tiene siempre, por lo tanto, la libertad de elegir. Respecto de estos actos, no existe nunca la fatalidad.